Dios, hermanos, aquí está el Señor. Quiere perdonar a alguien. Quiere darle la oportunidad a alguien. Quiere que alguien aproveche este tiempo. Y de verdad deseamos que para todos nosotros sea un tiempo bien aprovechado. Siéntese, hermano, por favor, así sentado. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Glorioso Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 10. En esta confraternidad regional pasada, hermanos, la temática de las predicaciones fue hablar de la iglesia. Las enseñanzas que Jesucristo dio, en su mayoría fueron dadas a través de parábolas. Todos lo sabemos, o la mayoría. Y una parábola es una figura. Una parábola es una verdad terrenal para enseñar una verdad espiritual. Eso es una parábola. Por eso Jesús en sus parábolas él enseñaba, ¿verdad?, con aspectos de la vida diaria, de la vida común, pero a través de ellos el Señor manifestaba una necesidad o un problema de carácter espiritual, moral, eterno. Y bueno, al hablar de la iglesia, de su cuerpo, de los redimidos, de los salvos, ¿cuántos salvos hay aquí? Gloria a Dios. Muy bien. Pues de ustedes, hermanos, de ustedes y de su servidora, el Señor se refiere a ellos, a la iglesia, como un edificio, como una novia, como el cuerpo y como un rebaño, como el rebaño. Y cuando los hermanos encargados de la administración, gracias hermana Nayeli, cuando los pastores encargados de la administración ministraron, todos estuvieron hermosos, el Señor habló a mí, bueno, sé que muchos hermanos entendieron el mensaje. Yo fui ministrada muy particularmente con la figura de la iglesia como el rebaño. Entonces, cuando estaba predicando o terminando de predicar a quien se le encomendó este tema, yo dije, Señor, yo le voy a platicar a la iglesia lo que tú me des permiso, pero empezaré hablándoles de la iglesia como rebaño. No sé si voy a decir algunas cosas de las que ellos dijeron o otras cosas, pero este es el planteamiento que quiero compartir con ustedes, hermanos. Yo les quiero hablar de la iglesia como el rebaño del Señor. Y quiero invitarle, por favor, a que mientras yo le esté compartiendo estos pensamientos que el Señor puso en mi corazón, usted deje que el Espíritu Santo le ministre y traiga a su memoria cómo Dios ha sido bueno con usted. Porque sé que ha sido bueno y usted me dirá, ay hermana, pues yo sé que ha sido bueno, pero hay ocasiones, hermanos, que decimos esta frase con tanta facilidad que no le damos el valor, el peso que realmente merece decir Dios ha sido bueno. Porque cuando usted dice con corazón Dios ha sido bueno, Dios lo dice, usted lo dice en una actitud de quebrantamiento, de adoración, de entrega, de humillación. Todo el mundo puede decir, Dios es muy bueno, oh sí, Dios es muy bueno, pero cuando usted lo dice con sentimiento, con conocimiento, con convicción, ¿verdad? O con dolor en su momento, el asunto es diferente en nosotros. Así que yo quiero invitarle pues a que le vaya expresando palabras de gratitud. Entonces ya le indiqué que quiero hablar esta tarde de Cristo y de su rebaño, porque la iglesia es comparada con las ovejas, con esas ovejitas. No sé cuántos de ustedes habrán estado cerca de ellas, su servidora no, solamente las ha visto en una fotografía, en alguna película, o de lejos. De repente pasa uno por algunos ranchos o por algunas parcelas y ve ahí la manada bonita de animalitos. También hay chivitas, pero yo le quiero hablar de las ovejitas, ¿verdad? Porque las chivitas son chivitas y esas son más malitas. Entonces, de hecho, el Señor hace alusión a las chivas, que son también las cabras, y hace diferencia. El Señor dice que las ovejas,
van a ser puestas a la derecha y las cabras a la izquierda. Y las ovejas Él las cuida, pero a las cabras no. Entonces, pues si hubiera aquí una chivita o una cabrita, le invito que se arrepienta y le pida perdón a Cristo para que forme parte de las ovejas, porque a las que el Señor cuida es a las ovejas. Y a las cabritas también las cuida, pero para que sean transformadas. ¿Sí me entendió, hermano? Entonces yo voy a hablar de las ovejas en esta tarde. Y bueno, estaba leyendo allí con el señor Google características de las ovejitas y de las chivitas, pero no traigo todas, solamente seleccioné algunas que me gustaron, ¿verdad? Y bueno, entre las cosas que se me hicieron interesantes es que las ovejas son sociables, pero las ovejas, si no tienen líder, van a seguir a cualquiera que se les plante por ahí. Creo que han de ser algo despistadas. Su comida son herbívoros, ellos comen arroz, avena, heno, entre otras cosas, pero son herbívoros en su totalidad. También da características de su peso, del pelo, de la estatura, de que dan más leche que las vacas incluso, cuánto tiempo tardan en parir a sus crías o en gestar a sus crías para luego parirlas, en fin, pero yo no le voy a hablar de eso, hermanos. Yo solamente tocaré algunas características que ya se las acabo de mencionar, que leí ahí de las ovejas. Como nunca he sido pastora de ovejas literalmente, tengo años intentando ser pastor de las ovejas del Señor y creo que todavía no paso la prueba. Estoy en examen todavía, esperando en el Señor hallar gracia para desempeñar una buena labor. Pero esta tarde, hermanos, yo le quiero presentar no solamente al rebaño, a las ovejas del Señor, sino hablar de su pastor. Y de su pastor no soy yo, su pastor es el pastor de pastores, es Cristo Jesús. ¿Dicen amén, hermanos? Este día estamos celebrando una demostración perfecta que este pastor perfecto hizo a favor suyo y a favor mío. Estamos de celebración, hermanos. ¿Dicen amén, hermanos? Entonces no hay que estar tristes, hay que alabar al Señor, hay que dar gracias. Por eso dije, de gracias, porque estamos celebrando la muerte amorosa de este pastor y su resurrección y su venida por sus ovejas fieles. Entonces, pues hay que darle gracias. Esta mañana yo le decía al Señor, gracias porque octubre se fue muy rápido. Tú nos guardaste, nos diste la oportunidad de ir, de venir, de hacer, de no hacer. Gracias. Perdona nuestros pecados. Yo le pedí al Señor perdón por ustedes. Perdona los pecados de la iglesia, Señor. Perdona los míos primero. Perdónanos si no te hemos valorado como tú lo mereces. Perdona las faltas, las palabras necias, torpes, las actitudes inadecuadas, los olvidos, Señor, de ti. Perdónanos y muchas gracias porque nos diste oportunidad un mes más. Y le dije, Señor, y si tú nos concedes vida, noviembre, ayúdanos, por favor, a aprovechar mejor el tiempo, como decía la hermana Araceli, las oportunidades, porque muchas de ellas no se vuelven a repetir, nunca más. Por eso dije al principio, esta tarde, está aquí el Señor para perdonar a alguien. No sé si sea su última oportunidad o sea una de tantas, pero si aprovechamos hoy, muchísimo mejor, hermanos. Bien, a manera de introducción le digo, vivimos en un país hermoso, México es hermoso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es bello, ¿verdad? Aunque con toda la situación que atravesamos, México es hermoso y como dice esa frase que hace mucho ya no se menciona, como México no hay dos, es un país hermoso, es un país bendecido, es un país amado por Dios, pero también es un país con muchas necesidades, con muchas carencias. Sí, es un país con muchas deficiencias, por todos lados, hermanos, por todos lados. Y sin culpar a nadie, yo pensaría más bien en la necesidad de los mexicanos de manera general. Los mexicanos estamos necesitados porque muchos males nos acontecen como nación. Hay muchas amenazas que nos rodean. Hay peligros, ¿verdad?, en nuestro entorno, algunos conocidos y otros desconocidos. Pero eso es lo que rodea a todos los mexicanos, como individuos,
como familia, como sociedad, como iglesia incluso, hermanos, hay amenazas, hay peligros. Esta mañana cuando compartí o escuchaba la clase con los jóvenes, la temática que se está brindando, y se fue dando la conversación hasta que llegamos a un momento en el cual, al compartir un detalle, se dijo esto: ¿quién sabe si la iglesia, sin darse cuenta, esté muriendo porque ha sido seducida a tomar ciertas acciones que el Señor dijo que no debíamos de tomar? Y esa frase que decía Javín en relación a la plática, yo me quedé meditando. Por eso digo, me refiero a las amenazas. Hay muchas enfermedades, ¿verdad? Tanto que de repente salen las noticias que no hay medicamentos, las familias tienen que hacer huelgas, tienen que manifestarse, tomar las carreteras para pedir o cerrar las instituciones para que les den lo que están necesitando. Cuando yo veía a los padres de familia pedir el medicamento para sus familiares, sus niños que tienen cáncer, yo decía, Señor, ábreles una puerta a esta familia, porque pues Señor, ahí están sus gentes internados y no les llega el medicamento. Y bueno, en medio de tanta calamidad, pues no faltará por ahí la persona que se aprovecha de la necesidad de los mexicanos, ¿verdad? Para sacar su tajada. Y México no es el único país, el mundo entero, hermano. Las potencias mundiales. Un día les dije a los muchachos, si han visto las noticias, se darán cuenta que casi toda América Latina está en trifulca. Que se levantaron los de Chile, que se levantaron los de Venezuela, que se levantaron los de Colombia. O sea, manifestaciones por todas partes. Eso nos dice que hay una gran necesidad. Así que no nos sintamos tan mal los mexicanos por decir que estamos necesitados. Es un mal general. ¿Y sabe por qué? Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Aunque no querramos confesarlo, Cristo viene. Esas son señales. Entonces, estamos necesitados los mexicanos. Las instituciones de nuestro gobierno pues hacen su mejor esfuerzo, su mejor presentación para sanar el mal que nos aqueja. Dicen trabajar al respecto. Unos dicen que lo están logrando, otros dicen que son puras mentiras. En fin, lo que sí es una verdad, hermanos, que para fortuna, para bendición, el mundo dice que qué suerte, yo digo que bendición. Qué bendición para cierto grupo de personas que deciden poner atención, gozar de Jesucristo como el pastor que suple todas nuestras necesidades. Recitamos constantemente el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada me faltará es nada, hermano. ¿Pero cómo, hermano? Sí. Esto no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Esto no quiere decir que no nos vamos a morir. Esto no quiere decir que no vamos a tener problemas. Lo que quiere decir es que aunque tengamos esos problemas, aunque tengamos esos limitantes, Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Perderemos algunos aspectos, pero en el Señor se convierten en ganancias. Por eso nada nos va a faltar. Entonces yo quiero decirle en esta tarde que Cristo como pastor es el único que protege su alma, su cuerpo y los míos también. Es el único que nos garantiza protección total. Es por eso que le decía, quiero invitarle a que sea agradecido. Y en esta tarde le quiero animar. Analice su vida, hermano. No vaya a ser que no se encuentre dentro del redil. Y entonces está expuesto a mayores calamidades. Por eso esta tarde yo quiero, a manera de esta pregunta, ¿qué hemos de hacer para que sea efectiva la protección del pastor sobre nosotros? ¿Qué hemos de hacer? Porque ya dije que el Señor presenta a la iglesia como un rebaño, como un grupo de ovejas. Y esas ovejitas son despistadas. A mí se me hizo muy tierno cuando la predicadora en turno dijo que las ovejas, cuando se ensucian, no se pueden limpiar solas. Necesitan la ayuda del pastor.
Las ovejas, cuando se enferman, no pueden ir con el doctor. De allí el coro que entonamos tan antiguo, clásico de clásicos: eran 100 ovejas que amante cuidó el pastor, y cuando se le extravió la una, la encontró allá herida. ¿Y qué hizo el pastor? La recogió y arregló su patita y la vendó, y seguramente le ha de haber dado. No me traje el palito, el cayado que nos regalaron en una confraternidad. Me lo iba a traer para darles 2 que 3 a alguno de ustedes, ¿verdad? Y el pastor a lo mejor metió el cayado, aunque le dolía la patita a la oveja. Le dijo: ándale, mijita, te dije que no te fueras por ahí. Mira nomás, ahora tienes la patita quebrada, pero vente. Así quebradita tienes que entrar al redil. Yo quiero esta tarde, hermano, invitarle, insisto, a que demos gracias por la cobertura que Dios nos ha dado, pero que hagamos un análisis de nuestro estilo de vida, hermano. Analicemos nuestra salud, analicemos nuestra mente, analicemos nuestra actitud. No vaya a ser que estemos caminando fuera del redil. No vaya a ser que en lugar de escuchar la voz del pastor de los pastores, estuviéramos escuchando la voz de un desconocido, que a usted y a mí se nos figuró que era el pastor, y ahí vamos detrás de él y resulta que nos lleva a la muerte. Esta tarde, aquí está el pastor de pastores. Esta tarde hemos alabado al pastor de pastores. Esta tarde la presencia del pastor de pastores se ha manifestado para tocarnos, para bendecirnos, para animarnos, para hacer crecer nuestra fe, para recordarnos que Él es el único que puede hacer maravillas. Por eso, hermanos, ¿qué debemos de hacer para recibir esa cobertura y esa provisión que el pastor de pastores le da? No solamente promete, le da a sus ovejitas. La palabra que quiero que leamos es la que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Quiero que me siga con su vista. Voy a leer hasta el versículo 18 y luego le voy a decir algunas ideas solamente. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 18. Cuando ya lo encuentren, digan amén. Dice la palabra del Señor. Esto fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese es el pastor que tenemos, hermanos. Ese es el líder que seguimos. Ese es el líder que nos alimenta. Ese es el líder que nos conoce por nombre. Ese es el líder que sabe todo de nosotros. De él yo quiero hablarle en esta tarde y recomendárselo y decirle a usted
a través del consejo de la palabra y de la experiencia, lo que usted debe de hacer para disfrutar la cobertura de Dios. La hermana Araceli dijo durante el devocional, probablemente alguien venga cansado, enfermo, agobiado por alguna situación, esperando un milagro. Vino al lugar correcto. Y con la persona con quien usted debe de dirigirse es con él, con el pastor de pastores. Y él está aquí, él ya hizo su obra y quiere manifestar su poder en su vida y en su casa. Pero le digo, en primer lugar, ¿qué podemos hacer o qué debemos de hacer para que sea efectiva su protección? Ya está, hermanos, pero no se hace efectiva no por él, sino por nosotros. Él dijo en esta porción, usted leyó con su vista, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces lo primero que hay que hacer, hay un redil, hay un lugar donde podemos estar seguros, donde podemos ampararnos de cualquier situación de la vida, pero hay que entrar por la puerta indicada, y la puerta indicada es Cristo. Es Cristo. No hay otro, hermanos. No es un líder humano, no es una religión, no es una filosofía, no es ni siquiera el templo del Gólgota, es Cristo. Entonces Jesús quiere que usted lo ubiquemos, porque cuando usted entra por él, la palabra del Señor dice que usted es salvo. Y salvación quiere decir que es perdonado de todo pecado. Salvación quiere decir que es libre de todo temor que el diablo siembra en el corazón de los hombres y las mujeres. Cuando dice la palabra del Señor que el que por mí entra, el que entra por mí que soy la puerta, recibes perdón. Pero perdón, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que todos nacimos en pecado. Simple y sencillamente por eso. Quizá alguien puede decir, es que yo me porto bien. Yo no le hago mal a nadie, pero la palabra del Señor dice que si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted está en pecado, vive en tinieblas, vive en ligadura de muerte y necesita creer en este sacrificio y aceptarlo y permitir que el Señor transforme su vida cada día para que usted continúe disfrutando de la provisión que este pastor perfecto hizo para usted y para mí. Entrar por esta puerta, hermanos, es recibir paz en el corazón. Yo dije al principio que una de las características es que la oveja cuando se ensucia no se puede limpiar sola. Y el pecado nadie lo quita, solo la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso esta tarde yo le digo a usted, ¿tiene necesidad de esta situación? Cristo es la puerta, hay que entrar por él. Él dijo que no solamente era la puerta, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie puede acercarse al Padre Celestial si no es por Él. Muy bien, número uno, pues hay que entrar por la puerta para poder disfrutar el regalo de la salvación. Eso dice la palabra del Señor. El que por mí entrare será salvo. Pero también dice, hermanos, que cuando la persona decide entrar por la puerta, las ovejas que entran por la puerta encuentran comida, porque dice también el texto bíblico, no solamente entrará y saldrá, sino que hallará pasto. Y las ovejas comen pasto. Las ovejas literales comen pasto. Bueno, a estas alturas también ya las ovejas humanas comen pasto, ¿verdad? Pues sí, hay algunos que por la dieta tienen que comer alfalfa, maíz, ¿qué otra cosa se come como hierba? Verdolaga, bueno, los vegetales, ¿verdad? Las verduras, que dijimos que ya no les íbamos a dar dulces a los niños, les vamos a dar brócoli, tomate, ajo, ¿verdad? Porque los dulces nos vuelven conflictivos. Muy bien, el que entra por la puerta. El pastor perfecto es la puerta. Y él dice, si entras por mí que soy la puerta, vas a encontrar comida. Comida excelente, no comida chatarra. Comida que nutre el alma. Comida que fortalece. Comida que sana. Oh, qué hermoso, hermanos. Estamos teniendo problemas. Literalmente hablando, todos somos algo perezosos para comer comida que realmente nutre. Y si comemos nos gusta mucho chuchuluquear. ¿Qué es chuchuluquear? Pues ser muy langucinos, ¿verdad? Langucientos, muy langucientos. Es que uso palabras, hermanos, que usaba mi mamá
Y de repente mis hijos dicen, ¿de dónde sacaste esa palabra? ¿O de qué siglo es esa palabra? Bueno, pues del siglo mío, ¿verdad? Entonces yo soy muy chuchuluquienta. Me encantan los dulces, me gustan ciertas comidas que no me favorecen, hermano. Por eso a veces tenemos problemas. Bien, hermanos, el pastor de pastores, quien decide entrar por él como puerta, recibe alimento que nutre el alma, que realmente lo sacia, que realmente lo satisface, que realmente lo fortalece. ¿Y sabe qué fortalece? El alma, la mente, el espíritu. No necesita recurrir a otras cosas, porque este mismo alimento provoca cambios en nosotros que aún genera transformación para que nuestra alimentación literal sea transformada. ¿Sí? De allí que el hermano diga, bueno, quién sabe si ya agarró el vicio, pero dijo el hermano, no digo nombres, ¿verdad? Pero dijo alguien, en cuanto diga se va a acordar que le gusta mucho la Coca-Cola. A mí también me gusta mucho la Coca-Cola. Y hay algunos que dicen que no tome la Coca-Cola porque hace daño. No es la Coca-Cola, son los litros de Coca-Cola que nos atoramos todo, ¿verdad? Es todo con medida es bueno. Nomás retírese las adicciones, ¿verdad? Porque luego la hermana Margarita dijo que todo con medida es bueno. Entonces un tequilita es bueno. La iglesia de Cristo no hace eso, hermanos. No, eso lejos. Pero estamos hablando de comida que nutre. A veces, hermanos, la ovejita literal se ha enfermado porque come hierba que no debe comer. Dado el caso que, como dice sus características literales, es un animalito que si se sale del redil, si se sale de la manada y pasa alguien por allí, la sigue la persona. No es el pastor y bueno, por ahí la ovejita va a comer lo que no debe. Muchas veces las ovejas del Señor, por andar siguiendo a quien no deben, de repente andan comiendo hierba que no deben y andan enfermos. Comen pasto sintético, creyendo que es pasto verde, y allá andan, ¿verdad? Con náuseas, con vómitos, están enfermos del estómago, sube, baja la presión, qué sé yo, por andar siguiendo a quien no debe. No erre, hermano, analice, está dentro del redil, oye la voz de Dios. ¿Usted identifica la voz del pastor de pastores? ¿La identifica? Él sí la identifica a usted. Él sí sabe si usted y yo estamos dentro del redil o estamos fuera. Y él llama, el pastor llama. Y muchas veces nos ha hecho llamados con su callado, ¿verdad? Hay quien le habrá hecho caso, hay quien no. Por eso esta tarde yo le dije, analice, dé gracias. Y si hay que hacer un cambio, tenemos la oportunidad. Por eso le decía, la ovejita a veces se enferma por comer alimento no apto, no el que Dios preparó para la ovejita. Para los redimidos, para el rebaño del Señor, la palabra de Dios es el alimento por excelencia. La palabra de Dios es espada. Ciertamente nos lastima, pero también tiene otra parte que es sanar, hermanos. Sanar. Su palabra nos dice a veces nuestros errores, nos marca nuestras debilidades, pero nos ofrece el medicamento para dejar de sufrir de esos aspectos que laceran tanto nuestra alma. Así que la palabra de Dios, puedo decir esta tarde, que es espada, pero también es vida. Él es la puerta. El que entra por la puerta va a comer bien, va a comer bien, va a estar nutrido, va a estar preparado para esas situaciones que de repente en la vida tenemos que pasar, porque somos procesados, porque a veces no provocamos el problema, pero llega, hermano. Nos encontramos con personas no gratas, con personas no favorables, y de repente nuestra vida es puesta en estrecho, pero estar bien alimentados porque decidimos entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Esto, hermanos, nos garantiza una alimentación adecuada y solamente Cristo la da. Por eso tengamos cuidado de distraernos, de salirnos del redil. No sigamos a cualquiera, hermanos. Sabemos a quién debemos oír, sabemos a quién debemos seguir, y también sabemos cuál es el alimento que realmente nos nutre. Es la palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿cuánta palabra comió el mes de octubre? ¿Oyó la voz de su pastor? ¿Lloró con su pastor? ¿Su pastor le abrazó?
En este término no me ve a mí. Yo creo que yo debo ser portera, porque aquí dice que el portero abre la puerta. Entonces soy una humilde portera del Señor. Intento conocer al rebaño del Señor. El día de ayer me tocó dar una clase con los estudiantes del instituto y la temática que les ocupó el día de ayer, que por cierto quedé muy mal parada porque la información así como que fue muy chueca. Yo venía preparada para hablar de finanzas del pastor y resulta que tenemos que hablar del ministerio de visitación del pastor. Y comentamos algunas cosas, los hermanos comentaron allí algunos aspectos. El pastor debe visitar, decía, a estos y a estas personas, programar sus visitas, hacer así, hacer aquello, evitar esto. Una consejería muy hermosa para el pastor. Y yo les decía a los hermanos, yo como pastor trato de practicarlo lo mejor que puedo, me falta todavía mucho, y les decía, pero lo importante es que ustedes también aprendan a realizar este trabajo para poder extender el reino de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí es una verdad, hermanos, que entrar por la puerta que es Cristo es, pues, no solamente recibir paz y perdón de pecados, sino tener la oportunidad de no extraviarnos en la alimentación. El jueves recibíamos una administración, una reflexión interesante, ¿verdad? Y la hermana que nos compartía el mensaje nos decía que vamos y practicamos ciertas actividades sin razonar, sin entender o sin querer creer, que de repente nos estamos metiendo en terrenos, ¿sabe de quién, hermanos? Del diablo. Eso es o no escuchar la voz del pastor, o aún escuchándola, no lo obedecemos. Y estamos exponiéndonos nosotros. Y lo más tremendo, exponemos a nuestra familia. Por eso le pregunto, el mes de octubre, ¿cuánta comida recibió del pastor? ¿Habló con él? ¿Él habló con usted? ¿Le dijo algo? ¿Lo consoló? ¿Le exhortó? ¿Qué dijo usted? ¿Lo alabó? ¿Le dio gracias? ¿Vio milagros en su vida? Yo espero que sí. Y si no, esta tarde tenemos la oportunidad de cambiar de actitud y de decirle al Señor gracias. ¿Por qué? Porque si me hablaste. Qué bueno porque te hice caso. O perdóname porque aún sabiendo que era tu voz no te hice caso. Gracias por darme otra oportunidad. En tercer lugar y finalmente le menciono esta idea, hermanos. Jesús dijo que sus ovejas, cuando entran por la puerta que es Él, tienen la gran bendición de ser protegidos del adversario. Aquí habla la escritura, dice que Él es el buen pastor, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Hace alusión al asalariado, al que cuida las ovejas por un salario. Dice que esta persona, cuando viene el ladrón, el que mata, el que hurta, el que destruya, como era el mensaje que dio mi esposo en la semana pasada, dice, el asalariado cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, y no solo las dispersa, sino que las mata, las destruye. Pero la palabra del Señor dice que el que entra por la puerta, que es Cristo el pastor, Él recibe una protección de modo que es guardado del adversario. La palabra del Señor dice que el adversario anda rondando para ver a quién devorar. Se disfraza con una facilidad para engañar a cualquiera. Y las ovejas, cuando se salen del redil, del rebaño, cuando pierden de vista al líder, siguen a cualquier líder. Y están expuestos a que el lobo, que a veces se disfraza de manso cordero, les cause un daño mayor. Por eso, permanezcamos en el redil, hermanos, para seguir gozando de esta protección. El Señor nos asegura ser guardados, ser protegidos, no solamente del adversario, sino que el Señor también nos protege, hermanos, de lo que el adversario produce en nosotros. El adversario quiere que el rebaño del Señor sea un rebaño sucio, contaminado, habituado a pecar. Quien entra por la puerta, que es Cristo, es guardado, es protegido del hábito de pecar, de la tentación de pecar,
del temor a pecar, porque estas ovejitas saben que el pecado es muerte, porque han entrado por la puerta, están en el redil, no juegan con el pecado, no juegan con su salvación, porque saben que jugar con su salvación lleva la posibilidad de perderla, y perder la salvación es muerte. Entonces nos conviene, hermanos, entrar por la puerta que es Cristo, para ser guardados del adversario, para ser protegidos del hábito pecaminoso. ¿Qué nos garantiza esta protección? Nada más y nada menos que Él dijo: yo soy el buen pastor y pongo mi vida por las ovejas. Simple y sencillamente su muerte nos garantiza protección. El hecho de que Cristo haya ocupado nuestro lugar en la cruz y haya otorgado perdón sin que se lo hubiéramos pedido, esto garantiza que usted y yo, al oír su voz, al seguir su indicación, al estar en su redil, vamos a gozar de protección, hermanos. Hay ángeles acampando alrededor de los herederos de la salvación, dice su palabra. Entonces, estar en el redil es gozar de protección. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, hizo efectivo este maravilloso regalo para usted y para mí. La palabra del Señor nos dice que públicamente en la cruz del Calvario el adversario fue exhibido en derrota. Eso dice la palabra. Y todo aquello que nos acusaba a nosotros como culpables delante de Dios, la palabra del Señor dice, ahí está Cristo diciendo: yo los he declarado inocentes. Yo pagué el precio por ustedes. Yo cancelé la deuda que ustedes tenían con el Padre. Mi vida es garantía. ¿Cuál vida, hermanos, nos ofrece tal garantía? Ninguna, solo la de Cristo. Por eso Él es la puerta. Por eso los que entran por Él son protegidos. Los que entran por Él gozan de bendiciones. Los que entran por Él gozan de su compañía. Los que entran por Él son protegidos. Por eso los que entran por esa puerta no tendrán falta de ningún bien. Si alguno esta tarde se siente carente de algún bien, no hay problema. Vengamos y entremos por la puerta y digámosle al pastor: yo tengo necesidad de esto. A mí me hace falta esto otro, Señor. Necesito que intervengas en esta situación. Muy sencillo, hermanos. Estar en el redil, entrar por la puerta, es tener acceso a las bendiciones del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario entregando ese espíritu, la Biblia nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Para aquellos que conocen un poquito la escritura del Antiguo Testamento, nos hace entender, hermanos, que desde entonces nosotros no necesitamos ningún intermediario más que a Cristo. Antes teníamos que recurrir a fulano, a sutano y a perengano. ¿A través de cuál sutano, fulano y perengano usted se acercaba a Dios? No me diga, porque debe de haber variedad. Pero desde entonces, desde la muerte de Cristo, el velo del templo se rasga, y desde entonces nos dice el Señor que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Ahí está, hermanos, la provisión, la bendición, la oportunidad que Dios nos da cuando formamos parte de las ovejitas del Señor. La invitación es para todos. Dios no hace excepción de personas, y el hecho de que usted esté en esta tarde no está por casualidad. Usted no está aquí solamente porque lo invitaron, tampoco está aquí porque tiene necesidad. Usted está aquí porque Dios lo está favoreciendo, dándole otro día de oportunidad a ver si decide oír la voz del perfecto pastor y entrar a formar parte de este rebaño, porque Él dio su vida por usted, porque le ama como nadie le va a amar, como nadie le va a amar, solamente el Señor Jesús. Hebreos, el escritor dice que el Señor Jesús destruyó a aquel que nos tenía esclavizados en temor. Por eso nos conviene, hermanos, permanecer en este redil. Por eso nos conviene entrar por la puerta. Por eso nos conviene esta tarde decirle al Señor: gracias. ¿Con qué te pago, Señor? Soy eterna deudora tuya. Yo no tengo con qué pagarte. Él está más que dispuesto, hermanos, para obrar y hacer maravillas en nuestra vida, pero necesitamos entender este aspecto. El Señor está dispuesto a cumplir su palabra, sus promesas. La pregunta es: ¿usted está dispuesto a
a entrar al redil? ¿A usted le gustaría ser parte del rebaño redimido del Señor? Dios ha sido generoso porque a usted y a mí nos bendijo, aún que no formábamos todavía parte de este rebaño. Oiga, pero si no ser parte de este rebaño, Dios nos bendice, pues ahora siendo parte de este rebaño, yo creo que las bendiciones van a ser mayores. Aparte de que entre todas las cosas que el Señor nos ofrece como bendiciones, como puertas abiertas para nosotros, es que dice que Él estará con nosotros y va a caminar aún más allá de la muerte. Nadie lo puede hacer, solo Cristo, porque Él es el vencedor sobre la muerte. Así que, hermanos, yo les animaría en esta tarde a que nos acerquemos a Él, para que Él se acerque a nosotros. Podemos aprovechar la oportunidad para decir gracias, gracias, muchas gracias. Nos guardaste de peligros, algunos los vimos, pero también nos guardaste de peligros que ni siquiera llegamos a mirar. Gracias, Señor. Podemos solicitar protección porque nos sentimos amenazados, hagámoslo. Termino con una anécdota, hermanos, de una señora que andaba de viaje, pero en barco, y andando en alta mar, mar norte, sur, este, oeste, la señora se puso enferma. Yo creo que le dio el vértigo. La anécdota dice que le dio el mareo. Y el doctor que estaba allí me dijo que para que ella se sintiera bien necesitaba comer naranjas, muchas naranjas, que si ella comía naranjas se iba a componer, pero estaban en medio del mar. Y la señora le dice al doctor: no se preocupe, doctor, mi Padre Celestial me las va a enviar, le voy a pedir eso en este momento. Y el doctor le dice: señora, estamos en medio del océano, en el barco no hay naranjas, no sé cómo pueda suceder. Y la señora le dice al doctor: no importa, amigo, para Dios todo es posible. Pasaron las horas, la señora estaba recostada en su cama, seguramente con un pañuelo ahí, con el mareo, ¿verdad? Y de repente llega el doctor corriendo con una canasta llena de naranjas y llega nervioso y sorprendido y maravillado, queriéndole explicar a la señora, y no hallaba cómo decirle: señora, un buque averiado, una carga, un cargamento de naranjas en el buque. Y le dice la señora: mi amigo, es un milagro de mi papá. Doctor, es un milagro de mi papá. Dios, hermanos, hace milagros todavía. No sé cuántos pueden decir: yo soy un milagro, pero somos un milagro. Ahora, que si usted quiere ver otra clase de manifestaciones, igual las puede ver, si en su soberanía Él lo quiere hacer. Pero hay que creer, hay que creer. Entonces, querido hermano, yo no sé esta tarde dónde se encuentra usted, pero es agradable sentir el abrazo del pastor. Es muy agradable oír la voz del pastor. Es hermoso ser confrontados de repente en momentos de amenaza, de peligro, y ver con claridad cómo la presencia, la persona, la mano, la voz de este pastor perfecto, en cuanto se hace presente, se disipan las tinieblas, se aquietan las tormentas del alma. El que estaba triste recibe gozo. No se le ha quitado el problema, pero tiene gozo. No se le han acabado las necesidades, pero tiene paz. El Señor proveerá, como dice la señora de las naranjas, pero no veo nada. Visiblemente no veo nada, literalmente no veo nada, pero Él hará, porque este pastor es el Señor de los imposibles. Así que esta tarde yo le vuelvo a decir: ¿dónde se encuentra ubicado? ¿Ya está en el redil? No se salga. ¿No está en el redil? Entre. Estaba en el redil y se salió. Tiene vida. Vuelva a entrar. Porque solamente aquí usted está seguro, en el rebaño del Señor, gozando de su protección. Las ovejitas. Hace muchos años que mi esposo dio un estudio en la escuela dominical sobre las ovejas. Y yo salí un poco triste porque dijo mi esposo en esa lección: las ovejas
siempre van a ser ovejas. Ay, caray. Hombre, yo quisiera que fuéramos otra clase de personas, ¿verdad? Dijo él, es que siempre van a ser ovejas. Bueno, por eso, hermanos, siempre estamos necesitados de compañerismo, de palabras de motivación. Somos personas dependientes. Las ovejas son sociables. Si usted no hace sociedad con la iglesia, va a hacer sociedad con otras personas. No sé con quién platicaba. ¿Con quién platicaba? Pues con los estudiantes del instituto. Algo decíamos de socializar. Y yo les decía que a la mayoría nos gusta socializar, pero no a todos nos gusta ministrar. A algunos nos gusta mucho la pacota, ¿verdad? Hacer bola de gente y jugar y reírnos, pero sentarnos y hablarnos de corazón a corazón, no muchos. Y en eso consiste el ministerio del pastor, hablar al corazón. Y yo les decía a los estudiantes, ustedes necesitan incursionar en este trabajo porque hay crecimiento, hay madurez. Una visita para ministrar no es para hablar mal de la gente, no es para chirinolear. Una visita de ministración es para llevar palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de paz, palabra de bendición, palabra de corrección quizá, pero palabra que sana. Y eso era lo que yo les decía a los estudiantes. Así que, queridos hermanos, estar en el redil, en el rebaño del Señor, es una delicia. Es hermoso tener paz y gozo en el Señor.